Me llamo Samuel Montenegro. Tengo 74 años y nací en Guadalajara, Jalisco. Durante 29 años tuve el privilegio de servir como pastor, predicando el Evangelio y hablando una y otra vez sobre la cruz de Cristo. Pensé que comprendía perfectamente su significado. Después de miles de sermones y de haber leído esos pasajes incontables veces, estaba convencido de que ya no había nada nuevo que aprender. Pero un día, mientras estudiaba las Escrituras en silencio, Dios abrió mis ojos de una manera que jamás imaginé. Fui pastor durante 29 años. Pensé que comprendía perfectamente el significado de la cruz, hasta que un día Dios me mostró algo que siempre había estado delante de mis ojos y que casi nadie se atreve a explicar. Cuando entendí el verdadero secreto de la cruz, descubrí que no era solo el lugar donde Jesús murió, era la mayor revelación del amor de Dios para toda la humanidad. Hoy quiero compartir contigo esa verdad que transformó mi fe. Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde qué ciudad y país nos acompañas. Deja tu like y suscríbete para que juntos sigamos descubriendo las riquezas de la palabra de Dios. Durante 29 años tuve el inmenso privilegio de servir a Dios como pastor. Cuando miro hacia atrás, no recuerdo primero los sermones que prediqué ni los templos donde serví. Lo primero que viene a mi corazón son los rostros de las personas que Dios puso en mi camino. Matrimonios al borde del divorcio que fueron restaurados, jóvenes que regresaron a los caminos del Señor después de años alejados, ancianos que partieron a la presencia de Dios tomados de la promesa de la vida eterna, familias enteras que encontraron esperanza cuando pensaban que todo estaba perdido. Comprendí muy pronto que ser pastor nunca significó ocupar un púlpito. Significó caminar junto a personas reales que luchaban cada día con dolores, dudas, pecados, pérdidas y preguntas que muchas veces ni ellas mismas sabían expresar. Mi llamado comenzó cuando era apenas un muchacho. No nací imaginando que algún día dedicaría mi vida al ministerio. Como muchos jóvenes tenía sueños, planes y hasta otros caminos en mente. Pero había algo que siempre me atraía de una manera difícil de explicar: abrir la Biblia. Mientras otros encontraban descanso en diferentes actividades, yo encontraba paz leyendo las Escrituras. Podía pasar horas comparando pasajes, anotando preguntas y buscando entender mejor quién era Dios. En aquel tiempo no buscaba preparar sermones. Solo quería conocer al Señor un poco más cada día. Recuerdo perfectamente la primera vez que sentí que Dios me llamaba a predicar. No fue una voz audible ni una experiencia espectacular. Fue una profunda convicción, acompañada de un miedo enorme. Pensé que jamás estaría preparado para enseñar la palabra de Dios. Cada vez que veía a un pastor predicar con autoridad, me imaginaba que era un hombre mucho más santo, mucho más sabio y mucho más preparado de lo que yo jamás podría ser. Así que, durante un tiempo, me resistí al llamado. Le dije al Señor que había personas mucho más capacitadas para esa misión, pero Dios tiene una manera muy especial de obrar. No solo llama a los capacitados, sino que también capacita a quienes llama. Poco a poco comencé a servir en pequeñas tareas. Empecé impartiendo clases en un pequeño grupo de estudio bíblico, visitando a los enfermos, ayudando a familias necesitadas y compartiendo mensajes sencillos. Cada experiencia fortaleció mi certeza de que Dios realmente me estaba guiando por ese camino. Cuando finalmente fui ordenado al ministerio pastoral, recé una oración que me acompañaría durante casi 3 décadas. Señor, jamás permitas que ame el ministerio más de lo que te amo a ti. Jamás permitas que predique acerca de Jesús sin permanecer a sus pies. Esta oración se convirtió en parte de mi rutina. Antes de cada sermón, antes de cada sesión de consejería, antes de cada estudio bíblico, repetía algo similar. Siempre he tenido presente que un pastor no proclama sus propias ideas.
Nuestra responsabilidad es presentar fielmente lo que Dios ha revelado en su palabra. Durante casi 3 décadas prediqué sobre la cruz convencido de que comprendía todo su significado, pero Dios todavía tenía mucho que enseñarme. Esta frase resume a la perfección cómo viví. La cruz fue un elemento central en prácticamente todos mis mensajes. Estaba hablando del sacrificio de Cristo, respecto a su sangre derramada, sobre el perdón de los pecados, respecto a la resurrección, respecto a la esperanza de la vida eterna. En cada servicio intentaba guiar a la gente de vuelta al Calvario, porque siempre he creído que ahí es donde encontramos la esencia del Evangelio. Perdí la cuenta de cuántos sermones preparé sobre Isaías 53, Juan 19, Romanos 5, Gálatas 2 y tantos otros textos que hablan de la muerte de Cristo. Muchas veces volví a los mismos pasajes y estos seguían alimentando mi alma. Realmente amaba estudiar las Escrituras. Nunca consideré este tiempo una obligación ministerial. Era un privilegio. Mi rutina era sencilla. Solía despertarme antes del amanecer. Estaba preparando café. Me sentaba a una mesa donde había una Biblia, bastante desgastada por el paso del tiempo, algunos comentarios bíblicos, un cuaderno lleno de apuntes y varios bolígrafos de colores que usaba para subrayar diferentes temas. Antes de escribir una sola línea del sermón, rezaba. No estaba pidiendo mensajes emotivos, ni siquiera palabras amables. Solo le pedí a Dios que no me permitiera decir nada que no reflejara su carácter. A lo largo de esos 29 años prediqué miles de veces. Algunos mensajes fueron escuchados por cientos de personas. Otros son simplemente pequeños grupos reunidos en una misma sala. Pero aprendí que Dios obra de la misma manera en todas partes. Nunca ha sido el tamaño de la iglesia lo que ha determinado la profundidad de la presencia del Señor. Fue precisamente al interactuar con tanta gente que comencé a notar algo curioso. Muchos cristianos conocían la historia de la cruz, sabían quiénes habían muerto en él, sabían cómo decir que Jesús pagó por nuestros pecados, pero pocos parecían comprender cómo esta verdad transformaría por completo su forma de vida. Esto empezó a generarme preguntas. ¿Cómo es posible que alguien sepa tanto sobre la cruz y al mismo tiempo viva dominado por la culpa? ¿Cómo es posible que alguien oiga hablar durante años del perdón de Dios y siga creyendo que sus pecados son demasiado grandes para ser perdonados? ¿Cómo era posible cantar sobre el amor de Cristo cada domingo y seguir viendo a Dios solo como un juez distante? Estas preguntas me atormentaban en silencio. En aquel momento, creía que la solución radicaba simplemente en enseñar más. Así que estudié más, predicó más, preparó sermones aún más detallados. Mas había algo que continuaba me inquietando. Me di cuenta de que algunas personas estaban aprendiendo versículos nuevos, pero no estaban experimentando una verdadera transformación. Ellos conocían el mensaje, pero parecían no comprender el sentimiento que había detrás del mensaje. Yo también empecé a notarlo en mí mismo. Cuantos más años de ministerio acumulaba, mayor era el riesgo de acostumbrarme a lo que debería seguir motivándome. La cruz formaba parte de mi vocabulario cotidiano. Solía predicar sobre ella. Lía estaba leyendo sobre ella. Él habló sobre ella. Pero comencé a preguntarle a Dios si, en algún momento, había dejado de contemplar la maravilla de aquel acontecimiento y, en cambio, me había centrado únicamente en explicarlo. Esta pregunta me acompañó durante mucho tiempo, porque existe un peligro silencioso para quienes dedican muchos años al ministerio: familiaridad. Podemos hablar tanto de un tema que dejamos de maravillarnos con él. Podemos repetir una verdad tantas veces que deja de sorprendernos. Y eso jamás debería sucederle a la cruz. La cruz no es solo un acontecimiento histórico. Ella es el centro de la esperanza cristiana.
Es el lugar donde la justicia de Dios y su amor se encuentran a la perfección. Es allí donde el pecado revela toda su gravedad y al mismo tiempo la gracia revela toda su grandeza. Pero en esa etapa de mi viaje todavía no podía percibir toda esa profundidad. Creía comprender plenamente el mensaje de la cruz. Después de todo, tras casi 3 décadas de ministerio, miles de sermones predicados e incontables horas de estudio, parecía natural pensar que pocas cosas podrían sorprenderme todavía. Fue precisamente entonces cuando descubrí cuánto me quedaba por aprender, porque Dios a menudo revela sus mayores lecciones precisamente cuando dejamos de confiar en la experiencia acumulada y volvemos a abrir las Escrituras con la humildad de un discípulo. Todavía no lo sabía, pero un simple estudio bíblico realizado en silencio cambiaría por completo mi perspectiva sobre el Calvario. No porque vaya a descubrir una nueva doctrina, no porque vaya a descubrir una verdad oculta, pero ¿por qué Dios me haría comprender algo que siempre había estado ante mis ojos y que, durante 29 años, nunca había contemplado con la profundidad que merecía? Y fue precisamente allí donde comenzó la mayor transformación de todo mi ministerio. Durante muchos años un texto siempre ocupó un lugar especial en mis sermones cuando el tema era la cruz de Cristo. Lo conocía prácticamente de memoria. En cuanto alguien mencionaba la crucifixión, mi mente se dirigía inmediatamente a esos versículos. Los había leído cientos de veces, quizás miles. Los había explicado en conferencias, servicios dominicales, estudios bíblicos, retiros espirituales e incluso en conversaciones sencillas en hospitales, mientras sostenía la mano de alguien que vivía sus últimos días. Siempre creí comprender perfectamente ese pasaje. Después de 29 años predicando el Evangelio, parecía natural pensar que ya había explorado todo lo que tenía para ofrecer. Pero fue precisamente esta certeza la que Dios decidió quebrantar. Todo comenzó de forma muy sencilla. Estaba preparando otro sermón para la Semana Santa. Como cada año, elegí uno de los relatos de la crucifixión. Primero leí el Evangelio de Mateo. Luego seguí con Marcos. Después pasé a Lucas y terminé con Juan. Era una vieja costumbre mía comparar los 4 evangelios para observar detalles que un evangelista registró y otro no. Siempre me ha fascinado ver cómo cada uno de ellos describe el mismo evento desde diferentes perspectivas, formando una imagen mucho más completa de lo que sucedió en el Calvario. Esa mañana no esperaba encontrar nada nuevo. En realidad, imaginaba que sería simplemente otra preparación para un mensaje que ya había predicado tantas veces. Comencé por resaltar las palabras de Jesús. Observé de nuevo la reacción de los soldados. Releí el diálogo con los 2 criminales. Repasé las últimas palabras pronunciadas en la cruz. Hasta ese momento, todo parecía exactamente igual que en los cientos de otros estudios que había realizado. Pero algo empezó a inquietarme. Era una sensación difícil de explicar. Cuanto más leía, más me daba cuenta de que mi atención siempre había permanecido centrada en ciertos versículos, nunca en el escenario completo. Fue entonces cuando lo dejé por completo. Cerré el cuaderno, respiré hondo y formulé una pregunta que jamás había hecho en todos esos años. ¿Qué estaba sucediendo realmente alrededor de la cruz? Aviso. No me limité a preguntar qué sucedió en la cruz. Le pregunté qué estaba pasando a su alrededor. Este pequeño cambio alteró por completo mi forma de estudiar. Había leído esos versículos cientos de veces, hasta que un día comprendí que nunca había observado todo lo que realmente ocurría alrededor de la cruz. Esta frase resume a la perfección ese momento. Me di cuenta de que conocía muy bien los principales acontecimientos. Yo sabía quién estaba allí. Conocía la secuencia de los acontecimientos. Sabía cómo explicar el significado teológico de la muerte de Cristo.
pero nunca había dedicado suficiente tiempo a observar cada detalle que rodeaba ese momento. Volví una vez más a los 4 evangelios, esta vez sin prisas. Comencé a elaborar una especie de cronología. Lo anoté todo. Quién llegara primero, los que se quedaron hasta el final, quién estaba huyendo, quién se estaba burlando, quién estaba llorando, los que guardaron silencio. Poco a poco comencé a darme cuenta de algo extraordinario. Cada detalle parecía tener un significado mucho mayor del que había imaginado. Mientras muchos presenciaban simplemente una ejecución romana, Dios estaba revelando su plan eterno de redención. Mientras algunos veían la derrota, los cielos preparaban la mayor victoria de la historia. Mientras que los líderes religiosos creían haber silenciado a Jesús, Dios mismo estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Estos pensamientos comenzaron a llenar mi corazón de preguntas. ¿Por qué Mateo registra ciertos acontecimientos que Juan no menciona? ¿Por qué insiste Lucas en destacar ciertas conversaciones? ¿Por qué Marcos utiliza ciertas expresiones? Estas diferencias no representaban contradicciones, representaban la riqueza. Cada evangelista escribía para públicos diferentes. Cada una de ellas hacía hincapié en aspectos específicos de la persona de Cristo. Cuando comprendí esto, mi admiración por las Escrituras aumentó aún más. Entonces comencé a investigar de nuevo el contexto histórico de la crucifixión. Aunque ya había estudiado este tema innumerables veces, decidí empezar prácticamente desde cero. Quería analizarlo todo desde la perspectiva de alguien que lee esos textos por primera vez. Investigué el proceso romano de crucifixión en lo que respecta a la cultura judía durante ese periodo, respecto a la celebración de la Pascua, acerca de Jerusalén en aquellos días, respecto al significado del Gólgota. Cuanto más estudiaba, más me daba cuenta de que la cruz no surgió por casualidad. Nada de lo ocurrido ese día fue casual. Cada detalle formaba parte de un plan que Dios había estado revelando desde los primeros capítulos del Génesis. Este descubrimiento comenzó a conmoverme profundamente, porque comprendí que la cruz no era una solución improvisada al pecado de la humanidad. Ella formaba parte del plan de Dios desde el principio. Luego volví a las profecías del Antiguo Testamento. Volví a leer Isaías 53, luego el Salmo 22. Pasé por Zacarías. Volví al sistema de sacrificios descrito en Levítico. Era imposible no percatarse de la impresionante unidad de las Escrituras. Todo apuntaba a ese momento. El Cordero de Pascua, sangre en los marcos de las puertas, el sistema de sacrificios, el siervo sufriente, las promesas hechas a los patriarcas. Todo convergía en Cristo. En ese momento sentí una profunda reverencia. Cerré la Biblia durante unos minutos, no porque hubiera terminado sus estudios, pero simplemente necesitaba adorar. Era como si Dios me dijera al corazón: Samuel, has pasado 29 años predicando sobre la cruz. Ahora quiero mostrarte por qué ocupa el centro de toda la historia. Estas palabras nunca fueron audibles, pero resonaron profundamente en mi interior. Continué estudiando. Ahora observamos no solo los acontecimientos históricos, sino también las reacciones de las personas presentes, los soldados o sacerdotes, mujer, John, María, el centurión, los 2 criminales. Cada personaje reaccionó de manera diferente al enfrentarse a la misma cruz. Fue entonces cuando surgió otra pregunta. ¿Seguimos reaccionando de forma diferente ante Cristo hoy en día? Algunos siguen burlándose, otros permanecen indiferentes. Algunas personas simplemente observan desde lejos. Algunas personas huyen, pero también hay quienes, como el centurión, finalmente reconocen: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Esta constatación me llevó a otra conclusión. La cruz nunca obliga a nadie a creer. Revela lo que yace en el corazón de cada persona. Continué comparando los evangelios durante varios días. Cuanto más hacía esto, más comprendía que mi error durante tantos años no había sido enseñar algo falso.
Mi error fue creer que ya había comprendido la magnitud total de aquel suceso. Fue entonces cuando empecé a reducir drásticamente el ritmo de mis estudios. Solía buscar rápidamente aplicaciones para el sermón. Ahora pasaba mucho tiempo simplemente contemplando el texto, sin prisas, sin ansiedad, simplemente dejar que Dios hable. Descubrí algo precioso. La Biblia recompensa con humildad a quienes se presentan ante ella. Dios no siempre revela sus mayores enseñanzas en la primera lectura. Algunas verdades maduran lentamente, como semillas que permanecen ocultas hasta que llega el momento adecuado para florecer. Eso es exactamente lo que me pasó a mí. Después de 29 años de ministerio, Dios eligió ese momento para abrirme los ojos, no porque finalmente me hubiera vuelto lo suficientemente inteligente, pero porque, quizás por primera vez en mucho tiempo, volví a estudiar como discípulo y no solo como predicador. Esta diferencia lo cambió todo. Me di cuenta de que aún quedaba mucho por descubrir, hay mucho más que considerar, aún queda mucho por aprender. Y fue precisamente con este espíritu de humildad que Dios comenzó a revelarme lo que considero el mayor descubrimiento de toda mi trayectoria pastoral. Una verdad que siempre ha estado justo delante de mis ojos. Una verdad oculta, no porque Dios quisiera ocultarla, pero eso se debía a que yo aún no miraba la cruz de la manera en que Cristo mismo quería que se viera. Y cuando finalmente comprendí este secreto, mi manera de predicar, aconsejar, orar e incluso percibir el amor de Dios nunca volvió a ser la misma. Pasé varios días inmerso en ese estudio. Cuanto más comparaba los evangelios, más leía a los profetas y más observaba la historia de la redención, más me daba cuenta de que Dios guiaba mi corazón hacia una verdad que había predicado durante 29 años sin haber comprendido jamás su profundidad. No era una doctrina nueva, no era una revelación secreta reservada a unos pocos elegidos. Al contrario, era una verdad que siempre había estado escrita en las Escrituras, pero que a menudo pasa desapercibida porque nuestra atención se centra únicamente en el sufrimiento físico de la cruz. Durante muchos años, al predicar sobre el Calvario, enfaticé la flagelación, la corona de espinas, los clavos que traspasaron las manos y los pies de Jesús, el peso de la cruz, la humillación pública y el dolor insoportable que sufrió. Todo esto es absolutamente cierto y de suma importancia. Cristo sufrió como ningún otro hombre jamás sufrió. Su cuerpo fue desgarrado, su rostro desfigurado y su sangre derramada ante los ojos de toda Jerusalén. Pero durante esa semana de estudio, Dios comenzó a mostrar que el acontecimiento más importante de la cruz no podía ser visto por ojos humanos. Era invisible. Mientras que los hombres solo veían a un condenado muriendo en una cruz, algo infinitamente mayor estaba ocurriendo en el mundo espiritual. Fue en ese preciso instante cuando comprendí lo que cambió por completo mi perspectiva sobre el Calvario. Descubrí que el mayor secreto de la cruz no estaba en los clavos, sino en lo que Dios estaba haciendo espiritualmente por cada uno de nosotros. Esa frase resonó en mi interior durante días. Me di cuenta de que los clavecines eran simplemente el instrumento, la cruz era simplemente el escenario. El verdadero milagro ocurrió mucho más allá de lo que los ojos podían ver. Entonces comencé a releer lentamente Isaías 53. Ya había predicado sobre ese capítulo innumerables veces, pero esta vez cada palabra parecía tener un peso completamente diferente. Él fue traspasado por nuestras transgresiones. Nuestro. Esa pequeña palabra me llamó la atención. No se trataba solo de los pecados de unas pocas personas. No solo los pecados de quienes vivieron en aquella época, fue culpa de toda la humanidad. Así que seguí leyendo. El castigo que nos trajo la paz cayó sobre él. De nuevo, acerca de él. No se trata de nosotros. Fue entonces cuando surgió una pregunta en mi corazón. ¿Qué ocurrió realmente cuando Jesús fue crucificado?
La respuesta comenzó a aparecer poco a poco. En la cruz, Dios no solo permitió que su Hijo sufriera, Dios estaba llevando a cabo el intercambio más grande de la historia. Cristo ocupó el lugar que nos pertenecía. Ocupamos un lugar que jamás hubiéramos podido conquistar por nuestra cuenta. Era imposible no recordar las palabras de Pablo. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que en él fuéramos hechos justicia de Dios. Siempre he leído ese versículo. Pero nunca me había detenido a contemplar toda su profundidad. Jesús no murió solo para darnos un ejemplo de amor. Él asumió la culpa por nosotros, recibió la sentencia que por derecho nos correspondía a todos. Él cargó con lo que nosotros jamás hubiéramos podido soportar. Fue en ese momento cuando comprendí algo extraordinario. En la cruz tuvo lugar el encuentro perfecto entre la justicia y la misericordia. Durante muchos años he escuchado a la gente preguntar, si Dios es amor, ¿por qué no perdonó simplemente el pecado? Otros preguntaron, si Dios es justo, ¿cómo puede aceptar a los pecadores? Encontré la respuesta en la cruz, porque allí la justicia de Dios no fue ignorada. Ella quedó completamente satisfecha. El pecado ha recibido su condena, pero el que soportó esta condenación fue el Hijo de Dios mismo. Al mismo tiempo, la misericordia se manifestó plenamente. Nosotros que merecíamos el juicio, recibimos el perdón. Nosotros que merecíamos la condena, fuimos adoptados. Nosotros que estábamos separados de Dios, fuimos invitados a regresar a casa. Fue imposible contener las lágrimas. Por primera vez comprendí que la cruz no representa un conflicto entre el amor de Dios y la santidad. Ella revela que ambos combinan a la perfección. Dios nunca tuvo que elegir entre amar y ser justo. En la cruz, su amor y su santidad se abrazan a la perfección. Este descubrimiento transformó por completo mi visión de Dios. Durante muchos años he conocido a personas que veían al Padre como alguien distante, severo y constantemente enojado. También conocí a otros que solo hablaban de su amor, casi ignorando su santidad. En la cruz comprendí que ambas características nunca habían estado separadas. El Dios que ama es el mismo Dios que es santo. El Dios que perdona es el mismo Dios que odia el pecado. Y fue precisamente porque su amor es perfecto que decidió pagar personalmente el precio de nuestra redención. Cuanto más meditaba sobre esto, más comprendía que el centro de la cruz nunca fue la violencia de los hombres, fue iniciativa de Dios. Fueron los soldados quienes levantaron la cruz, pero fue el Padre quien entregó a su Hijo por amor al mundo. Esta diferencia cambió por completo la forma en que proclamo el Evangelio. Me di cuenta de que a menudo hacemos hincapié en lo que los hombres hicieron contra Jesús, pero el acontecimiento más importante fue lo que Dios hizo por nosotros a través de Jesús. Fue entonces cuando Juan 3:16 adquirió un significado completamente nuevo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Durante años he destacado la segunda parte, quien dio a su Hijo unigénito. Ahora mi atención seguía centrada en la primera frase, porque Dios amó. Todo comienza ahí. La cruz no nació de la ira, nació del amor. No es un amor sentimental, pero un amor santo, de un amor dispuesto a pagar un precio que nadie más podía pagar. Fue entonces cuando otra verdad me conmovió profundamente. Mientras Jesús estaba clavado en la cruz, mucha gente creía que todo estaba perdido. Los discípulos estaban abatidos, las mujeres estaban llorando, los sacerdotes estaban celebrando. Los soldados simplemente seguían órdenes. Nadie podía ver lo que realmente estaba sucediendo. Mientras la tierra presenciaba la derrota, los cielos celebraban la victoria. Cuando todo parecía indicar que se había acabado la esperanza, Dios realizó el mayor acto de redención de la historia. Esta comprensión cambió por completo mi forma de afrontar el sufrimiento.
Me di cuenta de que Dios a menudo realiza sus obras más grandiosas precisamente cuando todo parece perdido ante nuestros ojos. Eso fue lo que sucedió en la cruz, y esto sigue ocurriendo en la vida de muchos hijos de Dios. Otro descubrimiento me conmovió profundamente. Me di cuenta de que Cristo no permaneció en la cruz porque los clavos fueran fuertes. Los soldados podrían haber clavado a cualquier hombre a ese trozo de madera, pero ningún clavo podía retener al Hijo de Dios contra su voluntad. Se quedó allí porque eligió quedarse. Fue el amor lo que lo mantuvo en la cruz, no el hierro. Esta verdad me recordó las palabras del propio Jesús: nadie me quita la vida, yo la entrego por mi propia voluntad. En ese momento comprendí que la cruz nunca fue una tragedia fuera del control de Dios. Fue un parto voluntario, uno de cada dos, cada gota de sangre, cada palabra pronunciada. Todo formaba parte del plan eterno de redención. Volví a mirar a los dos criminales crucificados junto a Jesús. Uno permaneció inflexible. La otra persona reconoció su culpabilidad. Ambos estaban igualmente cerca de la cruz, pero solo uno permitió que esa cruz transformara su destino. Esto también me enseñó algo. La cruz está ante todos, pero no todos reaccionan de la misma manera. Algunos siguen rechazándolo, otros permanecen indiferentes, pero aquellos que miran a Cristo con arrepentimiento descubren exactamente lo que aquel hombre descubrió ese día: que el perdón existe, hay esperanza, hay un camino de regreso al Padre. Fue precisamente en ese momento cuando comprendí el mayor secreto de la cruz. Nunca fue simplemente el lugar donde murió Jesús. Fue el lugar donde Dios reveló al mismo tiempo la gravedad de nuestro pecado y la infinita grandeza de su amor. Ninguna otra escena de la historia muestra con tanta claridad quién es Dios. Su santidad es evidente porque el pecado debía ser juzgado. Se hace justicia porque, en efecto, se ha demostrado la culpabilidad. Su misericordia es evidente porque hemos sido perdonados. Su amor es evidente porque Él mismo pagó el precio. Era imposible seguir estudiando sin orar. Cerré mi Biblia, me arrodillé junto a la mesa y le di gracias al Señor. No porque haya descubierto información nueva, pero finalmente comprendieron que la cruz nunca fue solo el lugar donde Cristo sufrió. Fue el lugar donde Dios abrió sus brazos para reconciliar a toda la humanidad consigo mismo. Ese día comprendí que, después de 29 años predicando sobre el Calvario, apenas estaba comenzando a contemplar la profundidad del amor revelado en esa cruz. Y esta verdad cambiaría para siempre la forma en que predico, aconsejo, oro y sobre todo amo al Dios que eligió ocupar mi lugar para que yo pudiera vivir eternamente a su lado. Durante muchos días después de aquel descubrimiento no podía pensar en otra cosa. Continué con mis actividades como siempre. Visitaba familias, preparaba sermones, aconsejaba a otros miembros de la iglesia y participaba en las reuniones como siempre. Pero algo dentro de mí ya no era lo mismo. Era como si Dios me hubiera quitado un velo de los ojos. La cruz seguía siendo la misma. El Evangelio seguía siendo el mismo. Las Escrituras seguían siendo exactamente las mismas. Lo que había cambiado era el hombre que las predicaba. Me di cuenta de esto inmediatamente en el primer sermón que preparé después de ese estudio. Me senté a la mesa donde había pasado casi 30 años escribiendo sermones. Abrí mi Biblia en Romanos, capítulo 5, un texto que conocía a la perfección. Durante años, al predicar sobre este pasaje, solía enfatizar el pecado de la humanidad, la necesidad de arrepentimiento y el precio que Cristo pagó por nosotros. Todo esto sigue siendo absolutamente cierto. El pecado sigue siendo una realidad grave. El arrepentimiento sigue siendo indispensable. La cruz sigue siendo el único camino a la salvación. Pero esa mañana me di cuenta de que mi corazón buscaba primero otra verdad. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto:
en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Durante años, mi atención se centró principalmente en la muerte de Cristo. Sin embargo, ese día mis ojos permanecieron fijos en las dos primeras palabras. Pero Dios, fue Él quien tomó la iniciativa. No fuimos nosotros quienes lo buscamos primero. Nosotros no fuimos quienes construimos el puente al cielo. No fuimos nosotros quienes encontramos una salida a la condena. Fue Dios quien vino a nuestro encuentro. Fue Dios quien decidió actuar. Fue Dios quien tomó la iniciativa cuando aún estábamos perdidos. Esta pequeña revelación cambió por completo la forma en que proclamo el Evangelio. Durante muchos años me he encontrado con personas que viven una fe basada casi exclusivamente en la culpa, cristianos sinceros, personas que amaban a Dios, pero llevaban un peso enorme en sus corazones. Sentían que nunca eran lo suficientemente buenos. Sentían que Dios estaba constantemente decepcionado de ellos. Vivían intentando ganar un amor que, en verdad, ya les había sido ofrecido en la cruz. Entonces comencé a darme cuenta de que, sin querer, mis propios sermones a menudo dedicaban mucho más espacio a los fracasos humanos que al amor de Dios. No porque yo quisiera provocar eso, pero debido a que hacía tanto hincapié en el pecado, algunas personas abandonaron la iglesia centrándose únicamente en sus propias deficiencias. En ese momento, Dios comenzó a reorganizar por completo mis prioridades. Comencé a proclamar el pecado, pero siempre a la luz de la gracia. Empecé a hablar del arrepentimiento, pero siempre mostrando primero el amor que exige arrepentimiento. Comencé a enseñar sobre la santidad, pero recordando constantemente que nadie se convierte en santo para ser amado por Dios. Somos transformados precisamente porque ya hemos sido alcanzados por su amor. Esta diferencia lo cambió todo. Recuerdo a una señora que se puso en contacto conmigo unas semanas después de aquella experiencia. Ella llevaba muchos años asistiendo a la iglesia. Él siempre estaba ahí. Nunca me perdí un servicio religioso. Pero ella entró a mi oficina llorando. Se sentó frente a mí y dijo: «Pastor, tengo miedo a morir». Pregunté por qué. Ella respondió: «Porque siento que nunca he podido complacer plenamente a Dios». Antes de esa transformación, tal vez habría comenzado inmediatamente explicando algunos textos sobre la perseverancia y la fidelidad. Ese día hice algo diferente. Abre Romanos 5. Leí el versículo 8 lentamente. Entonces pregunté: «¿Cuándo murió Cristo por ti?» Ella respondió: «Cuando yo era un pecador». Seguí preguntando: «¿En ese momento ya habías hecho algo para merecer ese amor?» Ella permaneció en silencio. Las lágrimas comenzaron a caer. Entonces respondió en voz baja: «No, fue precisamente allí donde Dios obró en ese corazón». Pasó años intentando lograr algo que Cristo ya había logrado para ella. Ese día comprendí que mucha gente conoce la cruz, pero pocos realmente descansan en la sabiduría de lo que ella ha logrado. Este descubrimiento también transformó por completo mi forma de dar consejos. Empecé a escuchar más, juzgué menos, condenar con menos rapidez, porque me di cuenta de que Jesús nunca trató a las personas quebrantadas comenzando por la culpa. Comenzó con gracia. La gracia no disminuyó la verdad. Ella estaba preparando su corazón para recibirla. Fue entonces cuando otro texto comenzó a ocupar un lugar muy especial en mi camino. Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Siempre he interpretado este versículo como un llamado a la renuncia, y realmente lo es. Pero empecé a darme cuenta de algo mucho más importante. Pablo no solo habla de morir al pecado, él habla de vivir en Cristo. La cruz no solo anuncia el fin de la vida antigua, anuncia el comienzo de una nueva existencia. Me di cuenta de que muchos cristianos están constantemente mirando hacia atrás a aquello de lo que fueron liberados.
pero Dios quiere que también miren lo que han recibido. Recibieron una nueva identidad, fueron adoptados, recibieron esperanza, se les concedió acceso al Padre, recibieron una vida completamente nueva. Esto fortaleció profundamente mi fe. Llegué a comprender que el Evangelio nunca fue solo un mensaje sobre el perdón, es un mensaje sobre la transformación. Cristo no murió simplemente para cancelar nuestra culpa, murió para restaurar lo que el pecado había destruido. Era imposible no volver a Isaías 53. Durante años leí ese capítulo pensando principalmente en los sufrimientos de Cristo. Ahora también he comenzado a observar lo que sus sufrimientos han producido. Por sus heridas fuimos sanados. ¡Qué promesa tan extraordinaria! Eso no significa que nunca vayamos a sufrir en esta vida. Esto significa que la obra de la cruz llega precisamente al punto más profundo de nuestra enfermedad espiritual. Ella restaura la relación rota entre Dios y el hombre, cura la culpa, ella sana la condena, ella cura la desesperación, ella abre el camino hacia el Padre una vez más. Esta verdad transformó por completo mi manera de ver a Dios. Confieso que durante muchos años, incluso siendo pastor, a veces lo veía principalmente como un juez perfectamente imparcial, santo, poderoso. Todo esto sigue siendo cierto, pero la cruz reveló algo aún mayor. Ella mostró el corazón del Padre. Fue entonces cuando comprendí algo que jamás olvidaré. La cruz nunca obligó a Dios a amarnos. Precisamente porque Dios ya nos amaba, la cruz tuvo lugar. Esta pequeña diferencia cambió por completo mi vida espiritual. Comencé a rezar de una manera diferente. A menudo me acercaba a Dios sintiéndome indigno. Hoy sigo reconociendo mi indignidad, pero también sé que fui aceptado gracias a la justicia de Cristo. Esta certeza brinda tranquilidad, genera confianza, genera esperanza. También transformó la forma en que afronto mis propias deficiencias. Antes, cuando cometía un error, me quedaba atrapado en la culpa durante mucho tiempo. Ahora he aprendido a correr más rápido hacia la gracia, no porque el pecado sea pequeño, pero porque comprendí que la cruz es infinitamente mayor que mi pecado. Esta verdad también cambió mis sermones. La gente empezó a darse cuenta. Algunos comentaban: «Pastor, sus mensajes son diferentes». Otros dijeron: «Ahora puedo ver el amor de Dios con mucha más claridad». Estos testimonios me conmovieron profundamente, porque comprendí que Dios no solo estaba cambiando mi entendimiento, estaba moldeando mi corazón. Fue entonces cuando logré resumir toda esa transformación en una sola frase. Comprendí que la cruz nunca fue solamente un símbolo de sufrimiento, siempre fue la mayor demostración del amor de Dios. Este puede haber sido el cambio más importante en mis 29 años de ministerio. Descubrí que la cruz no existe únicamente para recordarnos lo terrible que es el pecado. Su propósito principal es revelar hasta qué punto el amor de Dios fue capaz de salvar a pecadores como nosotros. Hoy sigo predicando sobre el arrepentimiento. Sigo proclamando la santidad. Sigo haciendo un llamado a la conversión. Nada de eso ha cambiado. Pero ahora hago todo mirando primero a Cristo, porque comprendí que cuando Jesús ocupa el centro del mensaje, la culpa da paso a la gracia, el miedo da paso a la esperanza, y la religión finalmente se transforma en una relación viva con el Padre. Fue esta verdad la que fortaleció mi fe. Fue esta verdad la que renovó mi ministerio. Y fue esta verdad la que me hizo darme cuenta de que después de 29 años predicando sobre la cruz, finalmente estaba empezando a comprender la profundidad del amor que Dios reveló en ese trozo de madera. Durante mucho tiempo pensé que la principal lección de la cruz era mostrar la gravedad del pecado. Y es cierto, el pecado es mucho más destructivo de lo que podemos imaginar. Separó a la humanidad de Dios, trajo dolor, muerte, sufrimiento
y destruyó lo que el Creador había planeado para sus hijos. Pero después de 29 años predicando el Evangelio y de esa experiencia que transformó por completo mi manera de estudiar las Escrituras, comprendí que ese no es el mensaje más importante de la cruz. La cruz también revela la gravedad del pecado, pero sobre todo revela la grandeza del amor de Dios. Eso fue precisamente lo que cambió mi corazón. Me di cuenta de que, durante muchos años, mucha gente salía de la iglesia recordando lo pecadores que eran, pero pocos comprendían cuánto se les amaba. No porque este mensaje no estuviera presente en la Biblia, siempre lo estuvo. El problema era que, a menudo, nuestra mirada se centraba más en nuestra culpa que en la gracia de Cristo. Fue entonces cuando Juan 3:16 comenzó a ocupar un lugar completamente diferente en mi alma, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Durante años he destacado principalmente la segunda parte del versículo, para que todo aquel que cree en Él, pero después de aquel estudio sobre la cruz, mi corazón permaneció fijo en aquellas primeras palabras, porque Dios amó tanto. Todo comienza ahí. La cruz no nació de la ira, la cruz nació del amor. Esto no significa que Dios ignorara el pecado, todo lo contrario. El pecado se tomaba tan en serio que exigía el mayor sacrificio de la historia, pero fue Dios mismo quien tomó la iniciativa. No ascendimos al cielo para buscar la salvación. Fue como si el cielo hubiera descendido a nosotros. Fue Dios quien cruzó el abismo que el pecado había creado. Fue Dios quien acudió en ayuda de las personas que no podían regresar a casa por sus propios medios. Cuando comprendí esto, me di cuenta de que la cruz revela el verdadero carácter del Padre. Durante muchos años oía gente decir que le tenían miedo a Dios. Otros creían que Él siempre estaba dispuesto a castigarlos. Algunos imaginaban al Padre como severo, mientras que Jesús sería amoroso, como si existiera una división dentro de la propia Trinidad. Pero la cruz destruye por completo esa idea. Fue el Padre quien envió al Hijo. Fue el Hijo quien se entregó voluntariamente. Fue el Espíritu Santo quien continuó aplicando esta obra en nuestros corazones. Toda la Trinidad participa en nuestra redención. La Trinidad entera revela el mismo amor. Era imposible seguir estudiando sin darnos cuenta de que a menudo vemos a Dios a través de nuestras experiencias humanas. Si tuvimos un Padre distante, imaginamos que Dios también lo es. Si crecemos rodeados de condenación, pensamos que Dios vive solo para condenar. Pero basta con mirar al Calvario para comprender quién es Dios en realidad. El Padre no permaneció indiferente ante el sufrimiento de la humanidad. Él pasó a formar parte de nuestra historia, aceptó nuestra condición, Él pagó nuestra deuda y volvió a abrir el camino a casa. Fue entonces cuando otra verdad comenzó a transformar profundamente mi ministerio. Me di cuenta de que Dios no venció el pecado por la fuerza. Triunfó gracias al amor. Qué maravillosa paradoja. El mundo gana destruyendo a sus enemigos. Cristo triunfó muriendo por ellos. Los imperios conquistan mediante la violencia. Jesús venció dando su propia vida. Los hombres buscan dominar. Cristo vino a servir. Precisamente por eso la cruz sigue escandalizando a tanta gente, porque desafía por completo la lógica humana. ¿Quién se habría imaginado que la mayor victoria de la historia se produciría a través de un hombre aparentemente derrotado, colgado de una estaca? ¿Quién se hubiera imaginado que el Rey del universo triunfaría dejándose crucificar? Pero este siempre ha sido el camino elegido por Dios. El amor prevaleció donde el odio parecía triunfar. El perdón prevaleció donde la venganza parecía inevitable. La vida triunfó precisamente en el lugar donde todos creían que solo existía la muerte. Cuanto más meditaba sobre esto, más comprendía otra gran verdad. La salvación jamás podría lograrse mediante el esfuerzo humano.
Si fuera posible alcanzar a Dios a través de nuestras buenas obras, nuestra religiosidad o nuestros méritos, la cruz nunca habría sido necesaria. Eso es exactamente lo que Pablo escribió en Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe, y esto no procede de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Durante años prediqué este texto, pero fue solo después de esa experiencia que comencé a apreciar la verdadera belleza de esas palabras. Es un regalo, no conquista, es un regalo. Falta de pago, es gracioso, no es una recompensa. Esta comprensión me brindó una paz que nunca antes había experimentado de esa manera. Llegué a comprender que Dios no espera que yo intente comprar su amor. Simplemente me está invitando a recibirlo. Esta verdad también cambió mi forma de ver a los demás. Anteriormente, sin darme cuenta, a veces juzgaba a las personas principalmente por su comportamiento. Hoy sigo creyendo que Dios quiere transformar nuestra forma de vida, pero comprendí que toda verdadera transformación comienza cuando una persona se encuentra con Cristo. No basta con cambiar los hábitos, primero hay que llegar al corazón. Así es exactamente como actuó Jesús. Él nunca empezó por las apariencias, siempre empezó en el campo. Fue entonces cuando comprendí que la mayor vocación de la cruz nunca fue la de formar personas religiosas. Ella se fue a criar hijos. Las personas religiosas conocen las reglas. Los niños conocen a su padre. Las personas religiosas intentan constantemente demostrar que merecen permanecer en sus lugares de origen. Los niños saben que han sido recibidos por gracia. Las personas religiosas obedecen solo por obligación. Los niños aprenden a obedecer porque aman a aquel que los amó primero. Esta diferencia cambió por completo la forma en que proclamo el Evangelio. Empecé a hablar mucho menos de religión y mucho más sobre relaciones, porque eso es precisamente lo que Cristo vino a restaurar. El pecado ha roto nuestra comunión con Dios. La cruz restauró esa relación. Fue entonces cuando otro texto brilló ante mis ojos. Primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fuimos sanados. Me di cuenta de que Peter no solo habla de perdón, habla de una nueva forma de vida. La cruz no solo borra nuestra culpa, ella inaugura una nueva vida. Cristo no murió simplemente para garantizar que algún día iremos al cielo. Murió para dar comienzo a una transformación aquí mismo, en la tierra. Una transformación diaria, constante, profunda. Cuanto más conocemos el amor revelado en la cruz, menos deseamos vivir atados al pecado, no por miedo al castigo, pero porque nuestros corazones comienzan a amar lo que Dios ama. Eso es exactamente lo que me pasó a mí. Tras ese descubrimiento, mi relación con Dios dejó de basarse principalmente en el deber. Comenzó a nutrirse de la gratitud. Ya no obedecía simplemente por ser pastor, no porque necesitara dar ejemplo. Obedecí porque cada vez que contemplaba la cruz, mi corazón recordaba el precio que Cristo pagó por mí. Esta gratitud produce algo que ninguna regla puede producir: amor verdadero. Fue entonces cuando pude resumir todo lo que Dios me había mostrado en una sola frase. La cruz nunca fue solo el lugar donde Jesús murió. Fue el lugar donde Dios abrió el camino para que todo pecador pudiera volver al Padre. Esta es quizás la lección más importante que he aprendido en 29 años de ministerio. La cruz no solo apunta a la muerte de Jesús. Ella señala el corazón del Padre. Ella revela que Dios nunca se dio por vencido con la humanidad. Revela que su amor fue mayor que nuestra rebeldía. Revela que su gracia es más poderosa que nuestra culpa. Revela que siempre hay esperanza para quienes deciden regresar. Quizás estés viendo este mensaje y creas que ha ido demasiado lejos.
Quizás piensas que tus errores son demasiado grandes, que Dios ya no desea recibirlo. Quiero contarles algo que aprendí mientras reflexionaba sobre el Calvario. Mientras haya una cruz, habrá esperanza. Mientras Cristo permanezca resucitado, habrá perdón. Mientras la gracia siga siendo gracia, siempre habrá un camino de regreso al Padre. Porque el propósito principal de la cruz nunca fue simplemente mostrar cuánto odia Dios el pecado. Su mayor objetivo siempre ha sido revelar cuánto ama Dios al pecador y hasta dónde estuvo dispuesto a llegar para rescatarlo. Este es el mensaje que transformó mi ministerio. Este es el mensaje que renovó mi fe. Y ese es el mensaje que sigue transformando millones de vidas hasta el día de hoy. Porque cada vez que contemplamos verdaderamente la cruz, dejamos de ver solo un instrumento de muerte y comenzamos a contemplar la mayor invitación de amor que la humanidad jamás haya recibido. Ven a casa. El camino al Padre está abierto a través de Jesucristo. Después de todo lo que he vivido, de todos los sermones que he predicado, de todas las familias que he apoyado y de las incontables veces que he proclamado el mensaje del Calvario, he llegado a una conclusión que jamás imaginé alcanzar al comenzar mi ministerio. Pasé 29 años hablando de la cruz, pero solo cuando Dios rompió mi orgullo silencioso y me hizo volver a las Escrituras con la humildad de un discípulo comencé a comprender su verdadera profundidad. No porque hubiera encontrado una nueva doctrina, no porque alguien me hubiera revelado un secreto oculto, sino porque el Espíritu Santo mismo me abrió los ojos para ver lo que siempre había estado ante mí. Descubrí que el mayor problema nunca fue la falta de información. El problema era que sabía mucho sobre la cruz, pero aún necesitaba conocer más profundamente el corazón de aquel que murió en ella. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de la inmensa paciencia que Dios tuvo conmigo. Durante todos esos años, siguió usando mis sermones, incluso cuando mi comprensión aún era limitada. Muchas personas fueron alcanzadas, restauradas y salvadas por la gracia de Cristo. Esto me enseña algo muy importante. Dios obra a través de instrumentos imperfectos. Ningún pastor conoce la profundidad absoluta de las Escrituras. Ningún predicador puede agotar la riqueza del Evangelio. Ningún cristiano puede decir que ha comprendido plenamente el amor de Dios. Y quizás esa sea precisamente una de las mayores bellezas de caminar con Cristo. Cuanto más caminamos con Él, más nos damos cuenta de que su amor es infinitamente mayor de lo que imaginábamos. Hay una frase que nunca ha abandonado mi corazón desde aquella experiencia. Pensé que después de 29 años como pastor ya conocía el significado de la cruz, pero Dios me mostró que cuanto más nos acercamos a Cristo, más profundo descubrimos su amor. Esta verdad cambió por completo mi forma de vida. Hoy sigo predicando, todavía estoy estudiando, sigo abriendo la Biblia todas las mañanas, pero ahora lo hago con un corazón diferente. Ya no me acerco a las Escrituras como alguien que simplemente busca preparar un sermón. Me acerco como un hijo que desea conocer mejor a su padre, y eso lo cambia absolutamente todo. Me di cuenta de que muchas personas viven una vida cristiana apática porque solo miran a Dios a través del prisma de sus obligaciones religiosas. Están constantemente pensando en lo que tienen que hacer, a qué tienen que renunciar, en qué áreas aún no han podido superarlas. Constantemente intentan alcanzar a un Dios que de hecho ya ha venido a ellos a través de la cruz. Eso es exactamente lo que hizo Cristo. Él no esperó a que la humanidad lo buscara primero. Fue Él quien vino a recibirnos. Cuando finalmente lo comprendí, la culpa dio paso a la gratitud. El miedo comenzó a dar paso a la confianza. La religión comenzó a ser reemplazada por las relaciones personales. Y la obediencia dejó de ser una carga, convirtiéndose en una respuesta natural al amor que recibí.
Tal vez estés escuchando este testimonio y pienses que ya lo sabes todo sobre la cruz. Eso es exactamente lo que pensé durante 29 años. Tal vez te criaste en la iglesia. Quizás conozcas todos los relatos de la crucifixión. Quizás pueda explicar a la perfección cada detalle histórico de aquel día. Pero permítanme hacerles una pregunta que Dios ha planteado a mi corazón. ¿Cuándo fue la última vez que contemplaste la cruz, no solo para aprender algo, sino para adorar a aquel que murió en ella? Hay una gran diferencia. Podemos estudiar la cruz durante años y, sin embargo, nunca permitimos que transforme nuestros corazones. Podemos aprender sobre todos los acontecimientos del Calvario y seguir viviendo como si Dios aún estuviera lejos. Pero cuando finalmente comprendemos por qué Jesús eligió permanecer en la cruz, algo cambia en nuestro interior. Nos damos cuenta de que Dios nunca quiso simplemente perdonarnos. Quería traernos de vuelta a Él. Esa siempre ha sido la intención. Relación, comunión, afiliación. La cruz nunca fue simplemente un instrumento romano de ejecución. Se convirtió en el puente más grande jamás construido entre el cielo y la humanidad. Ahí fue donde se canceló nuestra deuda. Fue allí donde se trasladó nuestra culpa. Fue allí donde nuestra condena llegó a su fin. Fue allí donde Dios declaró, a través de la sangre de su propio Hijo, que su amor era mayor que cualquier pecado que la humanidad pudiera cometer. Quizás hoy cargas con una culpa que nadie conoce. Quizás haya errores del pasado que aún pesan sobre tu conciencia. Quizás te has alejado de la iglesia. Quizás he perdido la esperanza. Tal vez pienses que Dios ya no quiere recibirte. Quiero contarles algo que he aprendido después de casi 3 décadas predicando el Evangelio. Mientras haya una cruz, habrá esperanza. Mientras Cristo viva, el perdón existirá. Mientras la gracia siga siendo gracia, ningún pecador sincero está demasiado perdido como para no poder volver atrás. Esa es la belleza del Evangelio. No somos salvados porque logremos vencer el pecado por nosotros mismos. Somos salvos porque Cristo venció en nuestro lugar. No permanecemos firmes porque nuestra fe sea perfecta. Permanecemos aquí porque aquel que nos sustenta nunca falla. Cuanto más comprendo esta verdad, más me doy cuenta de que Dios sigue revelando su amor. No porque la Biblia haya cambiado, pero porque nuestros corazones siguen siendo transformados por el Espíritu Santo. Por eso nunca es demasiado tarde para aprender. Nunca es demasiado tarde para volver a abrir las Escrituras. Nunca es demasiado tarde para volver a tu primer amor. Nunca es demasiado tarde para volver a mirar la cruz y permitir que nos hable de una manera completamente nueva. Eso es exactamente lo que me pasó a mí. Después de 29 años como pastor, descubrí que aún había mucho más de Cristo por conocer. Y creo que este descubrimiento perdurará por toda la eternidad, porque jamás podremos medir plenamente la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Dios revelado en Jesucristo. Si este mensaje te ha conmovido, quiero hacerte una invitación muy especial. Escribe ahora en los comentarios: la cruz cambió mi vida. Quiero leer cada testimonio y orar por cada persona que desea acercarse más a Cristo. Luego, por favor, indique también desde qué ciudad y país nos ve. Es una gran alegría ver cómo Dios llega a vidas en tantos lugares diferentes a través de su palabra. Si este estudio fortaleció tu fe, por favor, dale a me gusta. Este sencillo gesto ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que quizás necesiten redescubrir el verdadero significado de la cruz. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para estar al tanto de nuestros próximos estudios. Nuestro deseo es seguir creciendo juntos en el conocimiento de Cristo, siempre con humildad ante las Escrituras y con corazones dispuestos a aprender lo que Dios aún quiere enseñarnos. Comparte este video con alguien que quizás se esté alejando del Señor.
Tal vez esa persona no necesite escuchar condenas, tal vez solo necesite recordar que aún hay un camino de regreso al Padre, porque a veces el mayor secreto de la cruz no reside en comprender cómo murió Jesús, sino en comprender por qué eligió hacerlo. No se quedó sobre aquel trozo de madera porque los soldados eran fuertes, no se quedó porque los clavos le impedían descender. Él permaneció porque su amor por nosotros era más grande que el dolor, más grande que la vergüenza, más grande que el sufrimiento e incluso más grande que la muerte misma. La cruz nunca fue una derrota, fue la mayor victoria del amor de Dios sobre el pecado, la culpa y la muerte. Y cuando finalmente comprendemos esta verdad, dejamos de ver la cruz únicamente como el lugar donde Cristo dio su vida. Llegamos a verlo como el lugar donde Dios abría sus brazos para recibir de nuevo a cada niño arrepentido. Ese es el verdadero secreto de la cruz. Y cuando esta verdad desciende de nuestra mente a nuestro corazón, nuestra relación con Jesucristo nunca vuelve a ser la misma.